Buenas tardes a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a crear un formulario en línea utilizando la aplicación Forms que Glue nos proporciona. Entonces lo primero que tenemos que hacer es iniciar nuestra sesión. O aquí en las aplicaciones de Google vamos a buscar lo que es el Drive, el Google Drive. Vamos a darle un clic. Y al entrar en Google Drive, lo primero que nos pide es una cuenta de correo Gmail. En este caso ya tengo. Voy a entrar a mi cuenta de correo personal, me va a pedir mi contraseña, le doy siguiente y me envía directamente a Google Drive. Ya estamos en Google Drive, entonces lo que queremos hacer el día de hoy es crear un formulario. Nos vamos donde dice nuevo. Vamos a dar un clic aquí en nuevo y nos va a aparecer las siguientes opciones: carpeta, subir archivo, subir carpeta, documentos de Google, hojas de cálculos de Google, presentaciones de Google y más. Al seleccionar más, prácticamente se despliegan las otras opciones. Y vamos aquí en formularios de Google. En formularios de Google tenemos formulario en blanco y formularios ya con una plantilla. Pero en esta oportunidad vamos a utilizar formulario en blanco. Entonces damos un clic acá y nos aparece el formulario en blanco. Lo primero que nos va a pedir es un título del formulario. En este caso yo ya tengo preparado una hoja, entonces lo que voy a hacer es ir a copiar. Voy a hacer un copy-paste. Y el título que le voy a dar a mi formulario es esta. Voy a pegar acá. Se llama Universidad Panamericana, evaluación extraordinaria y tiene un valor de 25 puntos. Ese es el título del formulario. Luego me pide una descripción del formulario. En este caso entonces también ya lo tengo hecho la descripción. Solo lo voy a copiar y lo pego en ese espacio. La descripción del formulario es las instrucciones generales. Yo voy a hacer una evaluación extraordinaria en la cual acá coloqué entre las instrucciones generales que la evaluación es del curso de lectura y redacción y que consta de 2 series. Muy bien, entonces ya me pide la primera pregunta, pero antes de que yo coloque la pregunta, tengo la opción de colocar la primera serie y en qué consiste la primera serie. Entonces vengo acá, a la par están las herramientas. Dice agregar pregunta, eh, importar preguntas, agregar un título, una descripción. Entonces acá voy a dar un clic y me da la opción para agregar otro título, pero en este caso, en ese espacio voy a colocar primera serie. Coloco acá, primera serie. Y luego también me pide en qué consiste la primera serie, por ejemplo. Entonces yo ya tengo acá, voy a copiar, lo tengo en una hoja Word para que no me lleve mucho tiempo. Muy bien, entonces ya está la primera serie. Indica acá que a continuación se le presentan 3 enunciados. Lea cuidadosamente lo que se le solicita, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces tengo que colocar 3 enunciados o 3 preguntas. Y el valor de esta serie es de 15 puntos y cada enunciado tiene un valor de 5 puntos. Muy bien, entonces voy a la siguiente, entonces la primera pregunta. Aquí dice pregunta sin título. Esta evaluación es de opción múltiple. Acá también me puede, este formulario tengo otras opciones, por ejemplo, de respuesta breve, respuestas por párrafo, opción múltiple, casillas de verificación, listas desplegables, cargar un archivo y otras más opciones. Pero en este caso yo voy a utilizar la opción múltiple. Entonces le doy clic acá, que es opción múltiple, y voy a copiar la primera pregunta. Se sugiere que ya tengamos lista la evaluación para que no nos lleve mucho tiempo. Muy bien.
La primera pregunta es esta, constituye la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Bueno, como es de opción múltiple, hay 4 posibles respuestas. Voy a copiar estas respuestas y las pego acá. Muy bien, acá están las respuestas. Entonces ya tenemos las posibles 4 respuestas. Luego me pide acá que si esta primera pregunta es obligatoria, es decir, el estudiante o la persona no puede contestar la siguiente sin haber contestado la primera. Entonces voy a dejarlo en obligatorio, es decir, se tiene que contestar primero la número 1. Luego entonces voy a agregar otra pregunta. Acá donde dice agregar pregunta o una cruz, le doy un clic y me permite escribir la otra pregunta. La siguiente pregunta es esto. Copiar, pegar. Muy bien. ¿Cuáles son las posibles respuestas? Estas son. Copiar, pegar. Muy bien. Aquí están las 4 posibles respuestas. ¿Se acuerdan que la primera serie es de 3 enunciados o de 3 preguntas? Entonces voy a agregar otra pregunta y vengo acá y le doy un clic, agregar pregunta. Y la siguiente pregunta dice, imagino que ustedes ya llevaron este curso de lectura y redacción. Muy bien. ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas son estas. Como es de selección múltiple, entonces hay 4 posibles respuestas. Muy bien. Ya terminé entonces con la primera serie, que son de 3 enunciados y cada uno tiene un valor de 5 puntos. Ahora yo quiero que la máquina o que Google Forms, lo califique automáticamente. Acá lo primero que tengo que hacer entonces, tengo que ir acá a la parte superior derecha donde dice configuración. Voy a configurar mi evaluación. Le voy a dar un clic y se abre una ventana. La primera configuración habla de lo general, entonces se sugiere dejar a una sola respuesta. Colocar, dice, limitar a una respuesta, es decir, contestamos solo una vez la evaluación, ya no podemos contestar si, por ejemplo, queremos repetir, ya no se puede. Entonces, acá y lo demás lo dejamos vacío. En presentación, eh, se sugiere, o yo sugiero, que lo dejemos tal como está. No vamos a agregar ninguna opción. Ahora vamos a cuestionario. En cuestionario es importante que la convertamos este formulario en cuestionario, valga la redundancia. Entonces, la primera es seleccionar y por default ya las otras modificaciones o las otras opciones ya están dadas por default y lo dejamos ahí y damos guardar. Al hacer esto entonces me permite a mí venir y si se dan cuenta entonces ya acá me permite seleccionar la respuesta clave o la respuesta correcta. La primera, por ejemplo, bueno, le doy un clic aquí y me va a permitir cuántos puntos es la pregunta. Y dijimos que tiene un valor de 5 puntos, entonces lo seleccionamos y 5 puntos acá. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Por ejemplo, es la segunda. Lo selecciono y si se dan cuenta ya está seleccionada, es un chequecito. El estudiante o la persona que va a contestar eso no lo va a ver. Lo dejamos ahí y colocamos listo. Vamos a la segunda. También nos permite, solo lo seleccionamos y me indica aquí clave de la respuesta. Tengo que seleccionar primero clave de la respuesta. Le doy un clic y me permite colocarle el punteo. Vale 5, por ejemplo. Muy bien. ¿Y cuál es la respuesta correcta acá? Es la última, por ejemplo. Es un ejemplo. Lectura rápida. Lo selecciono y ya está. Y le coloco listo. Y finalmente, la última pregunta. También lo voy a seleccionar. Al darle un clic encima de la pregunta, me da esta opción.
Voy a respuesta clave, le doy un clic y me dice cuántos puntos es la respuesta. Son 5. ¿Y cuál es la respuesta correcta de esta? Es comprensión lectora. Por ejemplo, le doy y listo. Muy bien. Entonces, en el momento que la persona vaya contestando, es automático la calificación. No tenemos que contestar nosotros. Esa es una de las... eh, la posibilidad que nos da este Google Forms. Muy bien, ahora voy a la segunda serie. ¿Qué tengo que hacer? Vengo acá donde dice, bueno, estoy en la última pregunta de la primera serie, entonces voy acá donde dice agregar un título y una descripción. Entonces le doy un clic acá y me da la opción de colocar un título. ¿Cuál es el título que va a llevar? Bueno, coloco serie 2. Voy a colocar acá serie 2 en el título. Pego serie 2. ¿En qué va a consistir la serie 2? Muy bien. La serie 2 va a consistir en la siguiente manera. Acá tengo, vamos a ver las instrucciones. Quiero que se fijen bien en las instrucciones de la segunda serie. Ya no van a hacer preguntas. Muy bien, dice, instrucciones en una hoja Word, redacte 4 párrafos entre 3 y 5 líneas sobre el COVID en Guatemala. Para la calificación se toma en cuenta el argumento o juicio crítico. Ah, bueno, entonces acá yo tengo que, al contestar esta evaluación, yo tengo que entonces escribir en un documento. Por lo tanto, tengo que cargar un documento acá. Entonces, voy acá donde están estas tres puntitos. Le doy un clic y me dan las siguientes opciones. Permítanme agregar una pregunta. Le voy a agregar una pregunta. Muy bien, ya me permitió abrir. Repito, acá me permite abrir. Muy bien, entonces acá lo que voy a hacer es, hay que cargar un archivo para eso, entonces le doy cargar un archivo. Muy bien, entonces me dice acá que permite que las personas que respondan suben archivo a Drive. Repito, nuevamente acá voy a cancelar para que ustedes... no voy a escribir la pregunta acá, porque la pregunta ya está en las instrucciones. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es buscar o seleccionar la opción donde tengo que cargar el archivo. Doy acá un clic, cargar archivo. Muy bien. Al terminar, entonces, le doy continuar. Está cargando. Y me indica que el archivo... la cantidad máxima de archivo es 1, el tamaño de archivo como máximo tiene que ser 10 megabytes, no más. Y también va a ser obligatorio en este caso. Obligatorio, bueno, lo dejo ahí. Puedo ver cómo queda mi evaluación. Entonces, nuevamente subo acá donde dice vista previa. Voy a ver cómo está mi evaluación. Es una vista previa. Es así como van a ver los alumnos. Muy bien. Si se dan cuenta, esta es la vista que van a ver los estudiantes o los alumnos más adelante. Si se dan cuenta, ellos no pueden ver cuál es la respuesta correcta que nosotros seleccionamos y acá me indica. Y me da la opción acá de subir ese archivo. Recuerden que en la segunda serie hay que trabajar en un archivo. Y acá tengo la opción de subir archivos. Si le doy un clic aquí y me permite cuál es el archivo en el cual estoy trabajando. Recuerden que es contestar o en esa hoja tengo que escribir sobre el tema el COVID. Y cuando termino le voy a dar enviar. Muy bien. Esa es la forma de cómo ven los alumnos. Ahora, también yo lo puedo, por ejemplo, es dividir en sección la evaluación. En este caso, por ejemplo, vamos nuevamente en vista previa, perdón. Acá podemos ver cómo está estructurada la evaluación. Primera serie, segunda serie. Pero yo quiero que tenga dos o la pueda ver en dos secciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces vengo acá, me posiciono en la última pregunta de la primera serie,
coloco acá y le voy a dar aquí en la última, en esta opción dice agregar sección. Le doy a dar un clic y dice acá, si se dan cuenta, sección 2 de 2. Y acá es sección 1 de 2. Vamos a vista previa. Muy bien, en vista previa vamos a entrar en la primera serie y vamos a ver únicamente en la primera sección. Solo 3 preguntas hay en la primera sección. Entonces, primero tenemos que contestar la primera sección y luego le damos siguiente. Aquí dice siguiente y me pasa a la otra sección. Recuerden que la otra sección no permite. ¿Por qué no permite? Porque tengo que contestar, es obligatorio. Por ejemplo, algún alumno dice, bueno, voy a trabajar primero la sección 2 antes de la sección 1. No se puede, por lo tanto, entonces tengo que seleccionar. Por ejemplo, yo empiezo a seleccionar o a contestar. Muy bien, ya lo tengo contestado. Ahora sí le doy siguiente sección y me permite, si se dan cuenta, pasa a la siguiente sección que es el cargar un archivo y cuando terminemos le damos clic. Vamos a regresar entonces. Acá tenemos otras opciones que nos dan. Por ejemplo, queremos personalizar el tema. Damos un clic acá y podemos colocar, por ejemplo, un color cian, por ejemplo, o un color naranja. Podemos cambiar un color rojo. Bueno, eso va a ser al gusto de cada uno de ustedes. De igual manera, dice acá el color del fondo. También tenemos la opción de trabajar con tipo de letra, pero se sugiere dejarlo de esta manera. Cuando ya tengamos entonces la evaluación, entonces vamos a enviar a nuestros estudiantes o a las personas que queremos contestarles. Por ejemplo, vamos aquí a enviar. Damos enviar y nos piden a quiénes les enviamos. En esta oportunidad, como vamos a trabajar en grupos, entonces ustedes tienen que enviar al correo personal de Gmail de cada uno de ustedes. En este caso, el mío es hilario@gmail.com. Entonces me tienen que invitar para que llegue conmigo y enviar. Esta es la tarea que tenemos que hacer en esta semana. Muchas gracias y si tienen dudas, pues lo podemos contestar más adelante para que todos podemos trabajar de una manera amigable. Muchas gracias.